quiero que vayamos analizando eso desde el punto uno. Hay que hacer un acercamiento ahí, estimado Alejandro, para que lo podamos ir leyendo. Y voy a Eso, hacer algunos alcances. no lo veo bien. Dale. Y voy a hacer algunos alcances y al final ahí le Dale, pedimos la dale. opinión a Marcelo. Bueno, aquí estamos hablando cómo funciona un test PCR, eso es lo que describe. Quiero que se fijen en el punto número uno de este procedimiento, donde dice, se toma un frotis de la parte interna de la nariz o del fondo de la garganta del paciente. La muestra se lleva a analizar al laboratorio. Punto 2. Se extrae el ARN del virus y se purifica. Una enzima llamada transcriptasa inversa convierte el ARN en ADN. Quiero detenerme en el punto 2 porque aquí viene lo más importante de todo lo que voy a hablar respecto de esto. Ahí dice, se extrae el ARN del virus y se purifica. Este test supuestamente es para detectar el virus. Es decir, en la muestra no sabemos si hay o no virus. Y aquí parte diciendo, se extrae el ARN del virus y se purifica. Es decir, y si ya saben que es el virus, ¿para qué? Como decimos aquí en Chile, ¿para qué cresta quieren hacer el test? Si ya saben que es el ARN del virus. Claro, claro. Entonces es absolutamente absurdo partir señalando que ya tienen el ARN, cuando ni siquiera saben si es el virus o no. Bueno, la transcriptasa inversa, para que se entienda, supuestamente lo que hace es tomar el ARN del virus, porque tiene una sola hebra, tal como aparece allí, a través de la TC-PCR se convierte en ADN para poder trabajar con la PCR, porque la PCR no trabaja con ARN, trabaja clonando ADN. Pasemos al tercer punto. Dice, el ADN obtenido se mezcla con cebadores, unos fragmentos del ADN diseñados para unirse a zonas características del genoma del virus. Bueno, los cebadores que hay son estándar, es decir, se colocan en dos partes de la hebra para tomar la muestra que va a ser clonada. Por lo tanto, no estamos hablando de un patrón oro, no estamos hablando de que hay una muestra del genoma del virus o parte del material genético del virus para poder identificarlo. ¿Qué se hace finalmente con esto? Este pequeño fragmento de material genético, ADN, lo que hace la PCR es clonarlo, es decir, duplicarlo, amplificarlo. 50 ciclos son más o menos 1.000 millones de copias de exactamente ese pequeño trocito. Las moléculas después se ponen una especie de tinte fluorescente que lo que hace que las copias cuando se van clonando se vuelven visibles, a lo que podría ser probablemente un microscopio electrónico. Fijémonos al lado derecho donde dice positivo. Fíjense el detalle dice cuantas más copias del ADN del virus se producen, nuevamente vuelven a decir que es el virus. No saben. Están simplemente duplicando material genético que no tienen ni idea qué es. Se producen mayores la fluorescencia. Si la fluorescencia supera un cierto umbral, el test da positivo. ¿Qué tiene que ver la fluorescencia con que dé positivo? Simplemente están amplificando material genético. Y aquí viene el tremendo engaño. Es decir, si tu material genético es amplificado, es clonado, te dicen que diste positivo. ¿Pero positivo a qué? Si simplemente es una amplificación. Esto es igual que tú lleves una carta a la fotocopiadora en la imprenta y tú le digas a la persona que trabaja ahí, por favor, quiero que me duplique esta carta 100 veces. Tú sabes cuál es la carta. Obviamente, necesitas detectarla. Y cuando te sacan las 100 copias y te la entrega, la persona no te dice, mire, le detecté su carta. No, le dupliqué la carta. Y es exactamente lo que hace la PCR. Entonces a la persona cuando da positivo se asusta. Obviamente la meten en toda la mecánica, los que estuvieron cerca, y simplemente lo único que hicieron fue amplificar su material genético, nada más. Y negativo quiere decir que no se logró amplificar el material genético, quiere decir que los cebadores no hicieron el trabajito de cortar la hebra, hacer todo eso, no funcionó. Es eso. Esta es la razón por qué el presidente de Tanzania, cuando mandó las muestras encubiertas de una cabra y de una papaya, dieron positivo al COVID, porque jamás hubo ningún COVID que se determinó. Simplemente se tomó el material genético de la papaya y el material genético de la cabra y se duplicó, se amplificó. Y eso lo tomaron por positivo. ¿Qué hizo el presidente de Tanzania? Cortó relaciones, sacó a la OMS porque están haciendo una estafa. Esto es una estafa. Esto es una estafa con todas sus letras, porque no es posible que estén usando un test que sirve para clonar material genético para hacernos creer que están detectando virus. Es un tremendo engaño. Adelante, Marcelo. Claro, exactamente, vos lo decís. No es un test diagnóstico, pero se está utilizando como si fuera un test diagnóstico.